Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Scala nos va a hablar de las restricciones que existen para ingresar al país por vía aérea. También vamos a estar con Juan Pablo Picela, nuestro nuevo colaborador, que nos va a brindar algunas recomendaciones para aquellas personas que están buscando trabajo en esta economía que se viene recuperando de lo peor de la pandemia. También vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales con Juan José Vázquez y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Pero ahora arrancamos con la información de los mercados de capitales. El mercado de capitales argentino fue bajado de categoría a fines de la semana pasada, lo que repercutió negativamente en los precios de los activos locales y generó preocupación de cara a lo que vendrá en los próximos meses. Y Juan, lo cierto, digamos que hay que decir, venimos diciendo aquí en Café Financiero en estos últimos meses, que el gobierno está pateando los problemas de la economía para más adelante y esto no es gratuito. Si se mantiene esta actitud pasiva frente a los problemas, la situación va a continuar deteriorándose. Cada evento como este va a amenazar con generar una nueva ronda de inestabilidad. Así que lo que estamos, más allá de que en esta ocasión, Juan, lo que estamos viendo es que el gobierno tiene herramientas para controlar la situación, al menos por un tiempo. Sí, déjame comentarte algo, Ale. Esta baja de calificación a Standalone que nos dio el MSCI, entre todo, tiene un impacto por lo simbólico, porque la verdad es que Argentina ya estaba fuera de consideración de los mercados para los inversores internacionales. Fíjate que nuestro Merval en dólares está cerca de los mínimos, está valiendo $370, mientras la mayoría de los índices accionarios de mercados desarrollados están cerca de los máximos, con el Standard & Poor's 500 en niveles de 4.300 puntos y mismo el ETF de emergentes está cerca de los máximos de $55, con lo cual tiene un impacto en lo simbólico. Se vio afectado nada más una plaza de las cotizantes en el mercado local, en el panel líder, que es YPF, que implicó la salida de $55 millones de fondos que replicaban el índice emergente. La composición de Argentina dentro de este índice era muy baja, era del 0,12%. Y bueno, es verdad también que había muchos especuladores esperando que seamos considerados mercado de fronteras, habían adquirido acciones que se iban a ver beneficiados en caso que los ETF que replican estos índices de mercado de fronteras vayan a comprar estas acciones. Estos eran plazas con capitalización bursátil superior a $700 millones, en donde tenemos principalmente el sector bancario, con Galicia, Macro, Banco Francés, como así también otras especies como Loma Negra, Telecom Argentina, y bueno, tanto YPF como Globant, como Adecoagro, algo también iban a haber de generado cierto ingreso de fondos por el hecho que estos fondos replicaban el índice de frontera, en donde Argentina iba a tener una ponderación de casi el 7%. No se dio, nos calificaron como standalone, prácticamente nos sacaron de consideración dentro de los índices, y bueno, esto también sumó al malestar que hay con los activos argentinos por parte de los inversores. Muy bien, vamos a continuar hablando de estos temas a lo largo del programa, pero ahora vamos a pasar al mercado laboral y de acuerdo al último informe del INDEC, más del 26% de la población económicamente activa está buscando trabajo y para estas personas Juan Pablo va a brindar algunas recomendaciones para que tengan mayores posibilidades de éxito en esta búsqueda. Así es, Alejandro. Bueno, vos sabés bien, según los últimos datos del INDEC de la semana pasada, son 2.160.000 personas que están desocupadas plenas, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de gente que
está buscando activamente trabajo y no encuentra. Sabemos que estas cifras están totalmente subestimadas porque, bueno, hay mucha gente que está desalentada después de muchos meses tal vez de buscar trabajo y no encontrarlo. Y Juan, también hay que agregar a aquellas personas que tienen trabajo pero que igual están buscando porque no están satisfechas con el empleo que tienen, ¿no? Exactamente, y claro, bueno, los salarios están muy bajos, están muy retrasados y mucha gente quiere seguir trabajando más porque, bueno, está trabajando menos horas después de este último año y medio de pandemia que, bueno, se le redujeron muchas horas de trabajo. Entonces, bueno, la idea un poco es pensar qué herramientas, qué estrategias, qué es lo que se puede hacer frente a este contexto de cese laboral y de complicaciones, ¿no? del trabajo. A ver. Bien, bueno, arrancamos. Hay distintos tipos de subsidios que a veces la gente no está muy familiarizada qué tipo de ayuda puede acudir, ¿no? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene básicamente como 3 o 4 líneas de asistencia principales. Una es el subsidio de desempleo. Vos sabés, Alejandro, que muchas veces este subsidio quedó un poco en desuso, ¿no? Durante el tiempo. Pero pasó que la última semana, por ejemplo, se amplió para la para la gente que tal vez acudió a un retiro voluntario, ¿no? Cerraron muchas empresas durante el año pasado y, bueno, había que hacer este subsidio de desempleo. Generalmente funcionaba para los despidos sin causa, ¿no? Entonces, viendo esta situación, el Ministerio de Trabajo abrió esta posibilidad para toda la gente que tal vez se cerró la empresa o acudió a un retiro voluntario. Entonces, bueno, se puede acudir para el mientras tanto, ¿no? Estamos hablando porque, hay muchísimo tiempo que la gente está buscando, entonces en el mientras tanto es, bueno, ¿cómo me sostengo? Incluso el subsidio de desempleo muchas veces funciona para salir a buscar, ¿no? Aplicar o capacitarse, ¿no? En general es un monto bastante pequeño, pero significativo, ¿no? Dependiendo de cada economía. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación, Juan? Bueno, hay otro que se complementa, ¿no? Mucho con el subsidio anterior, que es el seguro de capacitación y empleo, ¿no? Ajá. Después de los 12 meses, el subsidio de desempleo tiene como un máximo de 12 meses, ¿no? Que uno puede aplicar. Y bueno, cuando se acaba eso, puede uno acudir al seguro de capacitación y empleo. Lo que permite esto es, bueno, tiene como contraprestación de que el beneficiario, ¿no? Tiene que hacer determinados cursos, capacitaciones, tener una búsqueda activa y, bueno, mantiene por ejemplo, una suma de 4.500 pesos en el mientras tanto que lo ayude, mientras tanto, para esa búsqueda, ¿no? En el trabajo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con uno de los temas sin duda de la semana, que son las nuevas restricciones para ingresar al país por la vía aérea. ¿Qué información tenemos sobre este tema, Yami? Nueva decisión administrativa de 2.000 a 600 las personas que pueden ingresar a la Argentina por día, ¿sí? Lo cual constituye un nuevo, si se quiere usar la palabra cepo, pero bueno, en concreto estamos hablando de quienes pueden, no por turismo desde ya, siendo extranjero y entrando por otros motivos, pero básicamente, bueno, todos aquellos que tienen que regresar porque estaban en aquellos destinos sobre los que operaban una determinada cantidad de vuelos. Recordemos que hay lugares desde los cuales directamente ya no se podía venir por las restricciones ya vigentes. Bueno, ahora se cierra aún más por el tema de la variable Delta, ¿sí? Y muchos argentinos, bueno, no han podido regresar al país en las fechas estipuladas. Lo que está sucediendo es que se les está dando fecha, por ejemplo, para agosto, ¿sí? Los primeros días de agosto. Entonces, bueno, estamos entrando en julio y tienen que calcularle un mes más a la estadía, cada uno desde ya enfrentando distintas situaciones y ni hablar de COVID, en el marco de la pandemia, pero ni siquiera considerar de la cuestión misma, ¿no? De la enfermedad. Entonces, esto es lo que está pasando. Hay varias recomendaciones para aquellos que están afuera, que obviamente, al momento de salir del país, tenían la información de posibles restricciones. Uno no imagina que se tomara esta medida. Lo concreto es que la medida está vigente y las aerolíneas están informando estas reprogramaciones y cancelaciones. Y respecto de los consejos puntualmente que comentábamos, bueno, call center colapsado, o sea, claramente muy importante chequear continuamente la web. Los que más entienden este tema dicen, bueno, uno puede ir al aeropuerto, pero la realidad es que los vuelos
no están, los que no están operando no están operando. Muchos vuelos, atención, porque pueden viajar a mitad de capacidad, entonces por ahí uno ya tenía la salida confirmada, pero llega y se encuentra sin lugar, entonces dicen, bueno, vayan antes al aeropuerto. Todos tips que alguna vez, ¿no?, uno en situación normal podría considerar, y ahora, bueno, tratando de ver cómo pueden subirse a un avión para regresar al país, pero por ahora no hay mucha novedad al respecto, más que se va a seguir informando cómo esta cuestión se puede manejar, aparte de todos los test que hay que hacer antes de viajar, para llegar al país, y también el aislamiento que hay que cumplir, ni hablar de si uno llega con un test positivo, y más allá de Delta o no Delta, y la discusión de si esto verdaderamente tiene un impacto, ¿no?, sobre la posible llegada de esa variante al país, que al momento, bueno, no tenemos más información que la vigente. Así que, bueno, esa es la noticia al día de la fecha respecto de las personas que habían salido del país o que tenían pensado. Recordando que esto es para ingreso, ¿sí? Los vuelos hacia afuera, los que pueden seguir yendo, van. El tema es que siempre en aviación hay un vuelo que está asociado a un vuelo de retorno, ¿no? Y cómo eso se va a ir estructurando, y ni hablar de la situación de la industria en particular, estamos hablando de las aerolíneas. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Abrimos un nuevo bloque y tras el crecimiento durante la pandemia del uso de los medios digitales para la realización de transacciones bancarias, también ha crecido fuertemente las estafas virtuales. De ahí que los bancos vienen realizando algunas recomendaciones para evitar o minimizar este riesgo. ¿Cuáles son, Juan Pablo, estas recomendaciones? Sí, Alejandro, bueno, vos sabés, hay muchísima preocupación en los bancos y en las entidades financieras por el crecimiento, ¿no?, de las estafas virtuales y de los bancos, ¿no?, a partir de los canales electrónicos. Y bueno, distintas entidades, ¿no?, empezaron a ajustar un poco las tuercas, sobre todo con los clientes y con los empleados, para ver cómo evitar que, bueno, frente a este desconocimiento que mucha gente tiene sobre cómo moverse frente a los canales electrónicos, ¿no?, cómo evitar este tipo de estafas. Bueno, una de las recomendaciones que los bancos están haciendo es, por ejemplo, a muchos nos vendrán, bueno, Alejandro, distintos correos institucionales de los bancos pidiendo algún tipo de información, informando algún tipo de producto, y muchas veces eso es una trampa, ¿no? Es una trampa de los estafadores que mienten con el correo para sacarle los datos a los clientes. Sí, mucho cuidado ahí, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, otra de las estrategias, por ejemplo, que están usando los estafadores es hackear o mentir con las cuentas de las redes sociales de los bancos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces lo que ocurre, lo que hay que fijarse, ¿no?, los clientes y los usuarios, es que las cuentas de las redes sociales de cada banco estén verificadas, ¿no? Es ese famosito tic celeste que tienen las cuentas de Facebook, Twitter y Instagram. Bueno, hay que prestarle mucha atención a eso. Y bueno, el Estado también está tomando consideración con respecto a esto. Ya hubo multas a algunos bancos, ¿no?, al Santander, al BBVA, y bueno, y seguramente se está viniendo una próxima regulación. Sobre todo, por ejemplo, hay dos canales que está aumentando mucho las estafas, que es el de BIN, el débito inmediato, ¿no?, que muchas veces, me comentaba un empleado bancario con respecto a esto, ¿no?, muchas veces una empresa o alguien que se hace pasar a partir de una empresa le dice a un cliente, un usuario, te voy a mandar un link con una transferencia y vos dame el ok para hacer un determinado pago, ¿no?, un supuesto pago. Lo que está haciendo el cliente en esa situación hipotética es que le está pasando los datos del CBU de su cuenta de caja de ahorro, ¿no? Claro. ¿Y qué está permitiendo con eso? Bueno, que le retiren plata de su caja de ahorro, el DEBIN, ¿no? Es una mecánica que tal vez no está muy conocida, no está muy familiarizada, pero hay que prestar muchísima atención, por ejemplo, en ese tipo de instancias. Perfecto, clarísimo. Entonces, a tener mucho cuidado cuando uno utiliza los medios digitales y nunca cargar información de datos personales en sitios en los cuales uno no está seguro que corresponden a la entidad de la que uno es cliente. Vamos a completar ahora este bloque con algunas recomendaciones de inversión para atravesar este
esta cierta turbulencia que estamos viviendo en estos días en el mercado de capitales domésticos, Juan. Sí, Ale. Mirá, yo te diría como recomendaciones en lo que es riesgo argentino hoy por hoy. El mix que te da mayor riesgo-beneficio serían las inversiones en acciones. Hay puntualmente algunas plazas por el castigo que sufrieron en los últimos tiempos que están valiendo prácticamente lo mismo que va a ganar la empresa en el año neteado su caja. Puntualmente en las empresas que integran el panel líder hay dos acciones que pasan esto, una es Ternium Argentina y otra es Mirgor. En el caso de Ternium Argentina, para que te des una idea, hoy vale 1.900 millones de dólares, tiene una caja neta de deuda de 368 millones de dólares y nuestros estimados dan que la utilidad neta de este año sería de casi 1.500 millones de dólares, en parte por un EBITDA de las operaciones locales de casi 1.100 millones de dólares y también por las ganancias que tiene de la inversión, tanto el 28,7% que posee Ternium México como el porcentaje que tiene Usiminas. Esas dos participaciones le van a dar ganancias de arriba de 800 millones de dólares, con lo cual es un activo para tener en cuenta Ternium Argentina. Y el otro, bueno, Mirgor, que vale 200 millones de dólares, la caja neta de deuda son 85 millones de dólares y este año va a tener ventas de casi 1.750 millones de dólares y ganancias de entre 120 y 130 millones de dólares. Muy bien, dos opciones entonces para aquellos inversores que tienen cierta predisposición al riesgo y están dispuestas a colocar parte de su capital en acciones de empresas argentinas. Cerramos de esta manera el bloque con estas recomendaciones de Juan José Vázquez. En instantes regresamos para conversar con el economista Ricardo López Murphy. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del economista Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar con. Bueno, gracias por atendernos, Ricardo. Una semana, unos últimos días que han traído malas noticias para el gobierno. El riesgo país volvió al terreno de los 1.600 puntos. Subió el dólar libre en sus distintas variantes, ubicándose en torno a los 170 pesos y se estancó el crecimiento de las reservas del Banco Central, que habían crecido fuertemente en los últimos meses. ¿Qué panorama estás viendo, Ricardo, para estos próximos meses? ¿Crees que el gobierno va a cumplir su objetivo de llegar a las elecciones con las variables financieras bajo control? Ahí lo que a mí me llamó la atención, pero me pareció un comentario muy importante, es el de Fábregas, el que fue presidente del Banco Nación y del Banco Central de la vicepresidente y anterior presidente, Cristina Fernández de Kirchner. Él dijo que van a tener que probablemente devaluar después de la elección. Yo calculo un 20-25%, creo que el cálculo lo ha hecho porque todos los meses la inflación es 3 y pico y están devaluando al 1, y yo supongo que ha hecho la cuenta de los 10 meses de retraso y ha hecho esa consideración, sobre todo pensando en que no tenemos reservas. Hay enormes vencimientos desde noviembre de este año hasta marzo del año que viene, y supongo que alguna corrección de este dólar electoral van a tener que hacer. Me pareció ese un comentario que es consistente con las otras observaciones, con esa que, para ponerla al pardo, es como standalone, es Tarzán, sin ropa y a los gritos. Eso es lo que quiere decir para que todo el mundo entienda. Y la otro que tú dices, que es un riesgo país de 1.600 puntos y la dificultad de acumular reservas a pesar de ser el periodo de salida de la soja, digamos, de las producciones importantes de Argentina,
y que esos precios internacionales son excepcionalmente favorables y que tenemos prohibida la salida de la gente del país. Es decir, en un momento con todas esas condiciones, el Banco Central no puede comprar dólares, Dios mío. Eso es lo que creo que el comentario de Fábregas refleja y parece, digamos, revelar el problema de luego de las elecciones. Por eso compartís este pronóstico. ¿Ves que el gobierno va a mantener bajo control? A ver, yo digo, la Argentina tiene un problema de descapitalización muy seria de los últimos 20 años. Esa descapitalización y baja productividad no le ha generado, no ha podido crear empleo. Digamos, el empleo ha sido creación de empleo público, ha sido gente informal. Hacia el futuro hay que aumentar las exportaciones, hay que aumentar la inversión privada, hay que aumentar el empleo privado. Eso requiere un tipo de cambio muy competitivo. Argentina tiene que exportar todo lo que pueda, en servicios, en manufacturas, en producción de sus recursos naturales. Va a tener que vender todo porque fíjense lo que pasó este año. Este año, ni bien la economía empezó a recuperar, las importaciones volaron. Entonces, para poder financiar la expansión tenemos que generar muchas exportaciones. Nosotros no tenemos acceso a deuda, así que o exportamos o vamos a un estancamiento, a una pobreza más aguda. Ricardo, ¿y cómo podría influir el resultado de las elecciones en decisiones que se tomen en uno u otro sentido, entendiendo a la necesidad del país de exportar como algo natural, lógico, en el marco de lo que comentás, ¿no? Yo creo que es de sentido común. Yo creo que además hay que subir la inversión privada, el empleo privado. Vamos a tener que adaptarnos a la economía digital como lo estamos haciendo en este momento. Ustedes con este programa están innovando. Digamos, esto antes no se podía hacer, lo que estamos haciendo ahora a distancia. Seguramente vamos a tener que reforzar nuestro capital humano y vamos a tener que contemplar este tema del cambio en el medio ambiente, de la energía, porque el gas aguantará 25 años, 30 años. Nosotros no podemos tener el gas abajo de la superficie y estar importando por barco de Bolivia. No es razonable, nosotros tendríamos que estar exportando. En ese sentido, el resultado de las elecciones nos va a obligar a todos, y espero que a mí en particular, a actuar con la mayor lucidez y con el mayor espíritu constructivo. De esta salimos juntos, no salimos, y para eso lo primero que hay que hacer es ser racional con las decisiones. Por eso lo de las exportaciones, lo de la inversión, lo del empleo genuino, no podemos repetir lo del empleo público o lo de los planes sociales. Tenemos que hacer otra cosa. Bueno, Ricardo, destaquemos precisamente que hoy iniciaste tu campaña como diputado nacional para las próximas elecciones. Sí, bueno, todavía soy precandidato porque el periodo electoral, que de acuerdo a las leyes todavía no inició, pero es verdad que he estado difundiendo en redes la voluntad de asumir la representación de un amplio espectro de opinión que cree en la iniciativa privada, en la inversión privada, en el empleo, en abrirse al mundo, en seguir políticas que nos hagan un país atractivo y en crecimiento y no un país aislado y empobrecido. Yami. Sí, disculpa, ¿qué consideras que... ¿Por qué no se va por esa vía si parece ser la forma de... O sea, si vos lo planteás como la forma de crecer y uno entiende que claramente la exportación sería, digo, como una de las políticas que se impulsarían en el marco de un modelo o lo que fuera. Nos quedan 40 segundos, Ricardo, para redondear este concepto. Por consideraciones muy miopes, por ejemplo, la carne argentina es un producto de boutique. No hay restaurantes uruguayos, paraguayos, brasileños en el resto del mundo. Hay restaurantes argentinos. Nosotros vendemos los bifes como si fuera un producto de lujo. No exportamos zapatillas cuchuflito ni pindonga, como diría la expresidente. Nosotros exportamos una cosa de mucha calidad y hacemos daño por una consideración electoralista. Bueno, mi objetivo en la vida política es que seamos lo más sensatos posible
y no destruyamos por miopía nuestro futuro. Esa es la idea. Muy bien, Ricardo, muchas gracias, mucho éxito. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo López Murphy, también candidato o precandidato a diputado nacional para las próximas elecciones. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.